Realismo y naturalismo. Segunda parte del siglo XIX. La primera parte del siglo XIX, como vimos, la visión romántica había establecido el contexto del yo, del sentimiento, la temática del amor y la muerte dentro de un contexto irreal. Segunda parte del siglo XIX viene a abordar la visión del materialismo. Esta segunda parte del siglo, de acuerdo con nuestro organizador, la vamos a trabajar en esta primera parte, la fase contextual. Y vamos a abordar los dos grandes momentos que va a vivir el siglo, como va a ser la visión del materialismo, y ya vamos a ubicar un preexistencialismo con el predicador luterano Søren Kierkegaard. La segunda parte del siglo XIX la podemos únicamente entender en función de un cambio radical que aparece. Se puede decir que la primera parte del siglo XIX es un materialismo ideológico y la segunda parte un materialismo total. Este materialismo, como vamos a ver en la exposición de hoy, lo vamos a centrar en tres grandes momentos. El primer momento, el materialismo metafísico con Feuerbach. El segundo momento, el materialismo científico con Augusto Comte y Carlos Darwin. Y la última parte del materialismo con el filósofo e ideólogo Carlos Marx, con el materialismo dialéctico e histórico. Abordar la segunda parte del siglo XIX es abordar una temática trascendente desde la visión histórica, desde la visión social. La Revolución Francesa, que había establecido los principios de igualdad, ahora en esta segunda parte del siglo XIX van a trascender esos principios de igualdad para centrarse en lo que es el hombre, su relación con la sociedad y sobre todo la producción. La segunda parte del siglo XIX se va a estigmatizar por el esclavismo, la esclavitud del hombre en las fábricas, y donde la visión ideológica de Marx va a establecer una salida o un punto de partida desde el punto de vista del trabajador. Pero vayamos por partes. Vamos a iniciar con el materialismo metafísico. Aquí nos vamos a encontrar con el ideólogo Feuerbach, que nace en 1804 y muere en 1872. ¿Cuál es su gran aportación? La naturaleza y la sociedad no cambian. Todo se repite en un movimiento mecánico. Guerras, epidemias. Como podemos observar aquí, ya la preocupación del hombre dentro de la estructura social está perfectamente determinada. Todavía encontramos la ideología de la primera etapa del siglo XIX, pero que se va a fortalecer con la visión realista. El hombre se convierte en el rey de la tierra. El verdadero Dios humano es el Estado. Como podemos nosotros observar en las tesis de Feuerbach, el hombre es lo que existe, es
el ente que da respuesta a un contexto físico y sobre todo personal. La razón, vean la tercera tesis, la razón ocupará el lugar de la fe y la política, la religión. La visión del hombre como centro de la naturaleza la vamos a encontrar visualizada en Feuerbach. El hombre finalmente dice, ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Frase reveladora donde va a entronizar la estructura humana sobre cualquier trascendencia. Esta visión metafísica de Feuerbach se va a fortalecer con la aportación de Augusto Comte y Carlos Darwin. La segunda parte del siglo XIX va a privilegiar la demostración de la verdad a través de la ciencia. ¿Qué es lo verdadero? Aquello que se puede demostrar. De ahí justamente la visión de Augusto Comte al sistematizar las ciencias en función de la verdad científica. ¿Cuál es la verdad que debemos observar? La verdad que sigue el método de la ciencia: observación, experimentación, hipótesis, principio y ley, que posteriormente los escritores van a hacer eco de la visión de Augusto Comte, denominada la visión positivista. El segundo momento del materialismo científico lo vamos a encontrar con el investigador Carlos Darwin. Analizar a Darwin de manera profunda es identificar, es comenzar a ver su biografía. Descendiente de eminentes científicos y doctores, la familia paterna quería que Darwin siguiera la tradición familiar, que estudiara medicina. Y así lo hizo. Entra a la Universidad de Cambridge, pero cuando va a las prácticas de cirugía y observar la operación a un niño sin anestesia, deja la toga de la medicina para incursionar en la visión teológica. Deja un espacio en su vida y en un momento determinado se dedica justamente a la taxonomía, la clasificación de plantas y animales. Curiosamente, en esta etapa en Inglaterra establece un proyecto científico de búsqueda e investigación sobre los fenómenos naturales, específicamente sobre los terremotos, y la encomienda a un científico visionario que es el capitán Fitzroy, que establece el proyecto para ir a Sudamérica y tratar de investigar los fenómenos naturales, pero necesita de un taxónomo y va con sus amigos de la Universidad de Cambridge y estos le recomiendan al joven Carlos Darwin. Se entrevista con él y en 1831 al 36 se realiza el viaje del Beagle a las Islas Galápagos. Ahí observa Darwin que hay gran cantidad de especies, pero sobre todo documentos fósiles. Y entonces viene la pregunta del investigador: aquí están los restos de los animales, ¿y dónde están los animales? Comienza entonces a establecer sus hipótesis en función de un economista que él había estudiado en Inglaterra. Nos estamos refiriendo a Thomas Malthus. Malthus
establece la tesis de que la sociedad establece sus criterios para las cargas demográficas. Dicho de otra manera, la tesis de la regulación poblacional. Según Malthus, la población se puede controlar a través de las epidemias, a través de las guerras, pero sobre todo a través de eliminar de la sociedad a los más pobres. Si hay pobres, hay que convertirlos en miserables porque no habrá un alimento para ellos. Darwin analiza las tesis de Malthus y llega a grandes conclusiones, a establecer la teoría de la selección natural, donde afirma su tesis trascendental: en la naturaleza prevalecen los más aptos. De regreso a Inglaterra, publica su libro y viene a revolucionar el campo de la ciencia. Con esto, toda la visión científica cambia de manera muy radical y esto evidentemente que va a impactar el producto literario. Sabemos perfectamente que el contexto determina la visión artística. La segunda parte del siglo XIX no solo se va a mover desde el punto de vista científico, sino también un análisis del hombre dentro de los sistemas de producción. Y viene a aparecer este pensador tan importante para la segunda parte del siglo como es Carlos Marx. Él nace en 1818 y muere en 1883. A Marx le toca analizar la explotación del obrero en las fábricas y entonces hace un estudio del desarrollo humano y llega a establecer las dos grandes tesis marxistas: el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Qué es lo que nos dice Marx a través del materialismo histórico? Toda la historia del hombre ha sido producto de su necesidad de explotar la naturaleza. Y según el materialismo histórico, él establece que desde que el hombre aparece en la naturaleza, tiene la necesidad de subsistir. Y para esto inventa los instrumentos de producción. Se puede decir entonces que nace ahí la relación del hombre con la materia. En el segundo momento, la segunda etapa del hombre es la etapa del feudalismo, donde la tierra es el elemento que va a dar al hombre la subsistencia. El tercer momento, la visión capitalista con el Renacimiento, que se va a proyectar y se va a recrudecer en 1789 con la Revolución Francesa. A partir de ahí, el capitalismo se fortalece, los aristócratas, los burgueses, fuera del control de los monarcas y del control de la iglesia, comenzaron a explotar al hombre. De ahí entonces que Marx, a través del materialismo dialéctico, viene a determinar que la evolución y el desarrollo del hombre dentro de la sociedad únicamente se van a dar a través de una lucha ideológica de los dos grandes componentes de la estructura social: los que tienen el dinero y los que venden su trabajo para poderlo obtener. De ahí entonces que las tesis del materialismo dialéctico llevan a Marx a establecer
que en la sociedad hay una lucha de contrarios, el trabajo y el capital. Los hombres son los que hacen la historia, no es el determinismo absoluto quien va a determinar la historia, sino el propio sujeto quien la va a formar. La lucha de clases entonces es necesaria para que se dé el desarrollo de la humanidad. Una de las tesis de Marx: no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino su ser social lo que determina la conciencia. Un giro total en relación con el que el hombre debe de ser consciente de su acontecer. La siguiente tesis del materialismo dialéctico: la propiedad privada. De la propiedad privada aparecen todos los males, llámese explotación. Solo el obrero politizado puede dar ese gran paso a través de la revolución. Mientras el obrero no esté consciente de su realidad y no se levante en contra del capitalismo, no va a haber ningún cambio. Finalmente llega a establecer que la historia del hombre no es otra cosa que la historia de los modos de producción. La gran aportación de Marx viene a dar como resultados la reglamentación de las horas de trabajo. El segundo y el último momento de esta historia del hombre, ya lo habíamos visto, la comunidad primitiva, la comunidad que se dedicó al esclavismo, el feudalismo que sustentó en la tierra, el capitalismo que viene a desarrollarse al máximo en la segunda parte del siglo XIX. Todos esos grandes momentos darán paso al último, que es, según la visión marxista, el socialismo, donde el Estado controle los modos y medios de producción. Pues este contexto de la segunda parte del siglo XIX, ubicado dentro del materialismo, se va a proyectar posteriormente en el arte y sobre todo en la literatura. El último punto que vamos a trabajar en esta primera parte de nuestro tema del realismo y naturalismo es la aportación de un presbítero luterano, Søren Kierkegaard. Él nace en 1813 y muere en 1855, segunda parte del siglo XIX. Con él vamos a tener los primeros elementos del análisis del hombre y su existencia. Por eso se puede decir que con Søren Kierkegaard es tratar la visión del preexistencialismo. De ahí empiezan sus grandes tesis. Existir significa salir de la nada. Solo los hombres pueden existir ya que tienen un pasado y un futuro. La existencia es la capacidad del hombre para crear justamente su futuro. Esta visión de Kierkegaard ya la habíamos encontrado en la visión del Renacimiento con uno de los humanistas que establece que el hombre no nace, el hombre se hace. Estamos hablando de Erasmo de Róterdam. Pues bien, una vez que tenemos esta visión desde el punto de vista contextual, analizaremos en un segundo momento la visión artística que ya comenzaba en Francia a establecerse
a través de la escuela de pintura, la escuela de Barbizon, que trata de presentar la realidad tal y como es, y que ya también al terminar el siglo XIX, la ruptura del realismo con la visión impresionista. Pero la segunda parte del siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, abordaremos ya la visión literaria.